Duc in altum, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Viva Cristo Rey! Bienvenidos a este nuevo encuentro de Hasta el cielo no paramos. Hoy es miércoles 12 de noviembre del año del Señor de 2025 y la Santa Iglesia Católica celebra la festividad de San Martín I. Ayer celebrábamos otro Martín, gozosamente, San Martín de Tours, tan importante. A tal efecto les recomiendo todo el programa de ayer de Santos y Café de don Alexander María Minutela, en el cual hizo una prédica maravillosa de diversos temas que eran centrales en el episodio, pero también previamente de San Martín de Tours y de su influencia de este primer santo canonizado por la Iglesia que no había sido mártir, de su papel y su función como pastor, el primer pastor realmente canonizado por la Iglesia, y con unas reflexiones además muy bellas, yo creo que a modo quizá de confesión autobiográfica de nuestro amado gran prelado, que de hecho yo les he querido rescatar en unos fragmentos en un pequeño vídeo que se llama Confesiones, Confessioni, de León de María, y que tienen ustedes disponibles en el canal de YouTube León de María, que hemos abierto precisamente desde este apostolado para unir las voces de todos aquellos que en el mundo reconocemos a Minutela como el gran prelado, como León de María, en un solo lugar, y que ya, por cierto, está a punto de alcanzar los 1000 suscriptores. Suscríbanse al canal, vean este breve vídeo de confesiones que me parece maravilloso. Además, por supuesto, si pueden, de todo el capítulo de Santos y Café del padre Minutela de ayer y de todos los días. Y suscríbanse al canal y compártanlo. Les dejo abajo, como siempre, el enlace también al canal Oraciones Hoy, Preghiere Oggi, que también nació hace poco para juntarnos en oración, todo el pequeño resto de todo el mundo en torno a León de María, y que, por cierto, lleva ya más de 1700 suscriptores, gracias a Dios y a ustedes. Como les decía, ayer celebrábamos a este Martín de Tours, y hoy celebramos la memoria de San Martín I, Papa. San Martín fue elegido obispo de Roma en el año 649 en medio de grandes turbulencias doctrinales y políticas, cuando la herejía del monotelitismo pretendía socavar la fe católica verdadera, negaba la voluntad humana de Cristo y por ello atacaba el núcleo de la redención. San Martín primero no retrocedió, no negoció la verdad, convocó el Concilio Lateranense de 649 inmediatamente después de tomar posesión de la cátedra de Pedro, condenó la falsa doctrina y soportó cárcel, exilio, humillaciones y destierro hasta la región de Crimea, donde murió en 655, habiendo conquistado con su testimonio la palma del martirio. Su vida nos enseña, y más en un momento como el actual, que la fidelidad a Cristo Rey no está condicionada por el aplauso del mundo ni por la aprobación del poder civil, que la integridad no es opción, sino exigencia, que cuando la fe es atacada, y con esto empalmamos con San Martín de Tours de ayer y con lo que nos dijo el gran prelado, el pastor verdadero no claudica, que nuestros sacerdotes, nuestros líderes, nuestras comunidades deben mantenerse firmes en la doctrina, aun cuando todo parezca perdido, y eso es lo que, mis queridos hermanos, intentamos humildemente hacer
desde este apostolado de adoración y liberación, desde 2013, en unión a nuestros sacerdotes fieles y a León de María. Hoy, precisamente, mis queridos hermanos, este testimonio de firmeza de San Martín I resuena con fuerza en esta misión que compartimos, porque lo que estamos viviendo en estos tiempos de apostasía, de confusión, de iglesias que cambian, requiere almas valientes que digan sí a la verdad y no sí al mundo. Que recuerden, hermanos, San Martín I permaneció íntegro hasta el final, soportó la humillación, el destierro, la enfermedad y dio su vida por amor a Cristo y su iglesia. Que esa frase que él vivió en carne propia nos inspire a nosotros a no ceder. Y nos viene muy bien esto para entender cuál es la misión de León de María y de todos los que intentamos humildemente acompañarle para lo que hoy tengo que contarles, como ya les dije el pasado lunes, en relación precisamente a estos tiempos actuales y al papel providencial que juega don Alexandro María Minutela, el gran prelado León de María. Mis queridos hermanos, como ya les adelanté el pasado lunes en este programa de Hasta el cielo no paramos, en estos pasados días, un hermano en la fe, Raúl, me hizo llegar una obra que realmente ha sido para mí providencial, oro puro. La obra es La vida admirable y ejemplarísimas virtudes de la sierva de Dios, Sor María de los Dolores y Patrocinio, más conocida como Madre Patrocinio, escrita por Sor María Isabel de Jesús, su secretaria y discípula, la Madre Patrocinio, la Madre concepcionista de las llagas, de las gracias místicas, con un papel decisivo en la espiritualidad del siglo XIX para todo el mundo desde España. En sus páginas aparece una profecía muy concreta que me ha dejado sin palabras, una visión sobre un combate decisivo con un símbolo que creo que también a ustedes, como a mí, les va a decir mucho, donde hay una intervención clarísima de la Santísima Virgen, a la que, por cierto, el pequeño resto fiel de manos del gran prelado va a celebrar, y digo yo, proclamar como corredentora del género humano. Como les conté, me leí esas 200 páginas de tirón y me puse a trabajar en el desarrollo de un modo de interpretar esa obra que creo que abre importantes claves históricas, teológicas y proféticas. Hermanos, en estos últimos 3 o 4 días me he sumergido como he podido en un trabajo intenso académico, espiritual y teológico. He rastreado fuentes, he cotejado testimonios, fechas, he revisado escritos, he cruzado todo con la situación actual de la Iglesia y para mí el resultado es impresionante. Es realmente impresionante. Así que les invito a no perderse lo que les tengo que contar. Para mí es pura historia, fe y profecía, donde todo se une señalando providencial y proféticamente a nuestro gran prelado, don Alexandro María Minutela. Les invito a que me escuchen, a que reflexionen sobre lo que les voy a contar y, si fuera posible, a que compartan este humilde discernimiento que este humilde trabajador de la viña del Señor les hace.
Bien, mis amados hermanos, como les digo, les traigo aquí lo que es fruto de mi trabajo personal, de 5 días de estudio, de oración, de reflexión y de discernimiento sobre lo que se puede encontrar en esta maravilla de Sor Patrocinio. Estoy trabajando en un texto mucho más extenso y profundo al respecto, que con la ayuda de Dios, y si es su voluntad, publicaremos, pero no quiero dejar de contarles lo que para mí es más relevante en este aspecto. En primer lugar, deben de saber que Sor María de los Dolores y Patrocinio, más conocida como Sor Patrocinio o Madre Patrocinio, nace en el año 1811 y muere a los 80 años en 1891. Fue una monja concepcionista franciscana española cuya vida estuvo marcada por experiencias místicas constantes y extraordinarias. Su fama proviene en gran parte de sus estigmas, 5 llagas en su cuerpo por las que fue llamada popularmente la monja de las llagas, así como de sus numerosos éxtasis y revelaciones atestiguados por gran cantidad de testigos de la época. Incluso en vida fue una figura controvertida y célebre, muy cercana a la reina Isabel II de España, a quien aconsejaba espiritualmente. No obstante, la Iglesia reconoció la autenticidad de muchos de sus dones. Fundó o reformó 19 conventos y su causa de beatificación fue introducida con aprobación eclesiástica en el siglo XX. Sor Patrocinio encarnó una espiritualidad profunda y un ardiente amor a la Iglesia en tiempos turbulentos, y Dios le confió visiones proféticas de gran alcance. Una de las primeras visiones y más significativas, y que la vincula enormemente y eternamente a nuestra Santísima Madre de Dios, la Santísima Virgen María, ocurrió en agosto de 1831, cuando Madre Patrocinio contaba con 20 años de edad. La Santísima Virgen María se le aparece bajo la advocación de Nuestra Señora del Olvido, Triunfo y Misericordias. Nuestra Señora del Olvido, Triunfo y Misericordias. En esa aparición, la Virgen le entregó una pequeña imagen suya, explicándole que llevaba el título del olvido porque los hombres la habían olvidado, aunque ella jamás olvidaría a sus hijos. Este suceso sobrenatural fue investigado y reconocido entonces por la Iglesia. El Papa Gregorio XVI autorizó enseguida su culto público en Madrid, lo cual da testimonio de la credibilidad de las revelaciones de Sor Patrocinio desde sus inicios. A partir de entonces, la joven religiosa continuó recibiendo mensajes celestiales relativos tanto a España como a la Iglesia Universal. Entre tales mensajes, por cierto, y ya tendremos ocasión de extendernos más al respecto, destacan ciertas profecías históricas cumplidas. Por ejemplo, predijo 14 años antes la pérdida de las colonias españolas en Cuba y Filipinas, hechos ocurridos en 1898, y auguró grandes catástrofes mundiales posteriores, las cuales se cumplieron. También tuvo gran número de visiones escatológicas sobre el destino de la Iglesia en los últimos tiempos. Y a esto es a lo que vamos, mis queridos hermanos, porque esto es lo que
desde mi punto de vista, es lo más maravilloso que he podido descubrir. Y se trata de la visión profética de los dos leones, acaecida en 1835. Comienzo por decir que después de haber comenzado esta investigación que les anuncié hace unos días, por algunos hermanos se me ha hecho llegar algún tipo de vídeo o de escrito que habla de esta visión. Increíblemente, desde mi punto de vista, y ahora entenderán por qué cuando les razone todo lo que he podido discernir, atribuyendo a que el león bueno que tenía que venir a salvar a la iglesia es León XIV. Evidentemente, una interpretación de esta visión de Sor Patrocinio que parte, como todo lo que hace la falsa iglesia, de intentar legitimar, para eso ya están los Unacum, los otros y los de la moto, la figura de Robert Prevost como aquel que viene a salvar la iglesia, prácticamente aquel que viene a devolverla a su integridad después del nefasto falso pontificado de Bergoglio, es absolutamente ya de entrada no digna de tener en cuenta. Por lo tanto, yo ni me he molestado en leer ni ver esas interpretaciones que ponen a León XIV como el león bueno y salvador de la profecía de la visión de Madre Patrocinio. Es decir, no cabe en la cabeza de ningún católico fiel serio esto, porque Dios no se contradice, el Espíritu Santo no se equivoca y evidentemente el falso papa del jubileo gay, el falso papa de robarle a la Santísima Virgen el título de corredentora, el falso papa de la continuidad de la obra destructiva de Bergoglio sobre la Iglesia Católica, no puede ser nada de esto. Por lo tanto, es absolutamente desdeñable de inicio. Dicho esto, y para que no se confundan con lo que emite por ahí todos aquellos que cogen cualquier cosa para blanquear a Bergoglio y a Prevost, este no es el tema de este estudio, pero quiero dejarles aviso. No se confundan porque evidentemente es una manipulación necanda, terrible. Bien, dicho esto, la más enigmática y poderosa de las revelaciones de Sor Patrocinio es la visión del gran combate entre dos leones. Por cierto, es que me viene ahora a la cabeza, si León XIV es el león bueno, ¿contra qué león lucha? Es realmente increíble. Pero bueno, sigo con lo que importa. Tuvo lugar la noche del 28 de agosto de 1835, fiesta de San Agustín. Tenía Sor Patrocinio apenas 24 años. Aquella noche, mientras se hallaba recogida en oración en su celda, la monja entró en un profundo éxtasis que duró varias horas, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la madrugada. Al terminar de este trance místico, sus compañeras, especialmente la madre Pilar, que estuvo presente, le preguntaron, testigos de aquello, ¿qué había visto? Pues durante el éxtasis la oyeron pronunciar palabras sueltas relativas a una batalla. Sor Patrocinio, humilde y obediente, fue reacia a dar una interpretación, advirtiendo que semejantes visiones son gracias muy delicadas cuya plena inteligencia requiere confirmación de la Iglesia para evitar errores. Sin embargo, ante la insistencia respetuosa de su abadesa, describió con sencillez lo que había contemplado. Y aquí les quiero leer para ser fiel absolutamente. Dijo así: parecía que veía una gran batalla, a la Reina de los Ángeles, la Virgen María, sentada con su divino Hijo en figura de niño dormido, a los 4 doctores de la Iglesia y a muchos otros personajes, 2 de ellos detrás de un león
que aparecía sentado y con una cruz en la frente. La lucha era contra otro león que después se convirtió en serpiente. Mis queridos hermanos, en esta escena profética se distinguen claramente dos bandos. Por un lado, un león marcado con una cruz en la frente, acompañado de grandes santos, 4 doctores de la Iglesia y otros personajes, bajo la mirada protectora de la Virgen María con el niño Jesús. Por otro lado, un león adversario que finalmente se transforma en una serpiente repugnante durante el combate. Sigue narrando Sor Patrocinio que el león de la cruz al comienzo parecía como paralizado, apenas podía moverse, solo meneaba la cola, alguna pata, mientras que su contrario arremetía con furia. Esa impotencia inicial del león bueno duró hasta que alentaba el león de la cruz hacia el niño Dios dormido en los brazos de la Virgen Santísima, momento en el que el niño despertaba. Y entonces aquel león recibía nuevas fuerzas y combatía con brío renovado. ¡Qué belleza, hermanos! En otras palabras, cuando el león oraba o pedía auxilio, alentando al niño Jesús, la oración era escuchada. Cristo despertaba de su aparente sueño y le comunicaba vigor para hacer frente al enemigo. La lucha alcanzó su clímax cuando la Virgen María tomó en sus brazos al divino niño y lo colocó sobre el león de la cruz. En ese instante se produjo la victoria definitiva. El león bueno, investido de la autoridad de Cristo, venció al león malo, ya vuelto serpiente, y triunfó. Acto seguido, los dos personajes que estaban detrás del león de la cruz, uno de los cuales también tenía una cruz, se unieron al vencedor y todo fue gozo y alabanza a Dios. Así concluía, mis queridos hermanos, la visión con una atmósfera de júbilo celestial tras la gran batalla. Sor Patrocinio, como les dije, no quiso aventurarse a interpretar por cuenta propia los detalles de esta visión. Declaró a su superiora con prudencia: una gracia es la que hace el Señor en estas visiones y otra la inteligencia de ellas. Aquella materia es muy delicada y aun cuando le pareciese a un alma haber entendido su significado, no podría asegurarlo sin mucha consulta y aprobación porque está muy expuesta a algún error. Estas palabras, mis queridos hermanos, en primer lugar, relatan la humildad de la vidente, claro signo de que es verdadera, y su obediencia a la Iglesia de siempre en materia de revelaciones privadas. Por tanto, Sor Patrocinio no dejó una interpretación escrita de quiénes eran exactamente esos personajes, esos leones, y dejó ese discernimiento en manos de la Iglesia futura, con un llamado claro a la Iglesia que iba a entrar en esos tiempos finales. Yo no sé si ustedes se están dando cuenta de la relevancia de esta visión. El contenido simbólico, mis hermanos, es bastante claro. Ha intrigado a generaciones de católicos que han conocido esta visión, sobre todo al ver cómo parecía relacionarse con los acontecimientos que hoy estamos presenciando y a la luz de los mismos, a la luz del discernimiento y de la oración. Yo, humilde católico, les presento mi interpretación de lo que en aquel momento Madre Patrocinio quiso dejar a estos tiempos que estamos viviendo. Interpretación, por supuesto, que solo vale para mí y que yo
someto a la autoridad máxima de la Iglesia, León de María. Dicho esto, la propia Sor Patrocinio dio a entender claramente que la visión tenía un carácter profético escatológico, relativo a los últimos tiempos. En conversación posterior con su secretaria, Sor María Isabel de Jesús, hablando de esta y de otras revelaciones, la monja predijo con tono solemne que se obrará tan gran maravilla que llenará de asombro al mundo entero. Mis queridos hermanos, anunció que Dios tiene preparado un prodigio inconcebible para la humanidad. Les voy a leer. Estoy pensando, decía Sor Patrocinio, y me hace bendecir a Dios que para todo lo más grande se vale su divina majestad de un puñado de polvo. ¿Quién ha de pensar cómo ha de ser el prodigio? Una sepultura con un puñado de polvo y unos huesos, y a la voz de Dios todos han de ver que se convierten en lo que antes eran. Nadie lo puede imaginar, y así será grande el asombro del mundo. Mis queridos hermanos, esta frase desde mi punto de vista alude claramente a una resurrección o restauración milagrosa. Y Sor Patrocinio aseguró que tal milagro venidero era voluntad expresa de Dios y tenía año, mes, día y hora fija. Es decir, ya estaba determinada en los planes divinos. Pero también advirtió, queridos hermanos, antes de ese triunfo de Dios y de su Iglesia tienen que venir grandes castigos. Por lo tanto, mis queridos hermanos, vemos así que la visión de los leones no es sino parte de un cuadro profético mayor. Antes del triunfo final habrá una gran tribulación para la Iglesia verdadera, un tiempo de purificación y un castigo que vendrá a quien corresponda y que precederá a la victoria de Dios. Mis hermanos, creo que ustedes pueden ir ya vislumbrando la importancia de esta profecía y por qué quedé deslumbrado al leer este libro. Pero queda por desentrañar a la luz de la fe y de los acontecimientos posteriores, a los cuales todavía no había podido acceder más que en visiones escatológicas, Madre Patrocinio, qué representa cada elemento de la visión. Los católicos de nuestro tiempo, mis queridos hermanos, enfrentados a una crisis sin precedentes dentro de la Iglesia, creo que encontramos, escúchenme, en esta profecía de 1835 una sorprendente iluminación sobre la lucha espiritual actual. Todo apunta a que esos últimos tiempos de los que habló Sor Patrocinio han llegado o están muy próximos, y que en esta visión del león y la serpiente se retrata de forma alegórica la situación de la Iglesia verdadera frente a una usurpación o engaño satánico en el seno del Vaticano. ¿Cómo iba a ser el león de la cruz, pues, Prevost, que ocupa satánicamente el trono de Pedro? Pero quiero darles más razones, por eso para fundamentar esta interpretación, examinemos los símbolos y su posible correspondencia con la realidad presente. Verán, una interpretación escatológica del león de la cruz contra la serpiente deja claro que cada símbolo en esta profecía posee una riqueza teológica notable. Por un lado está el león con la cruz en la frente, respaldado por la Virgen María, por Jesucristo y por los santos doctores. Por otro lado, el león que se vuelve serpiente, aliado evidentemente con fuerzas infernales. Queridos hermanos, en la tradición bíblica,
El león puede tener connotaciones duales, esto hemos de saberlo. Cristo mismo es llamado el león de la tribu de Judá. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, símbolo de realeza y victoria. Pero, ojo, también Satanás es comparado con un león rugiente que busca a quien devorar. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Aquí vemos precisamente dos leones opuestos. Uno es de Dios y el otro es del enemigo. La cruz en la frente del primer león indica que está marcado con el sello de Cristo, protegido con la fe auténtica. Recuerden, mis queridos hermanos, que en Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, los justos eran marcados en la frente con una señal de salvación. Además, la cruz suele asociarse a los prelados, obispos o pontífices que llevan la cruz pectoral. No es descabellado pensar que este león simbolice a un gran líder de la Iglesia verdadera, probablemente a quien debiera ocupar el lugar de ser Papa Santo frente a la iniquidad de la falsa Iglesia, y que lucha, evidentemente, y así queda claro y expresado por Madre Patrocinio, por la fe en los últimos tiempos. De hecho, tengo muy claro, mis queridos hermanos, que Sor Patrocinio vio proféticamente la confrontación entre un papa verdadero y un falso papa o anticrístico. El león de la cruz es ese papa fiel que se puede llamar León de María por estar especialmente sostenido por la Virgen en la visión completa de Sor Patrocinio. ¿Quién es León de María, mis queridos hermanos? Y el león serpiente representaría un impostor ocupando ilegalmente el lugar de pastor supremo, pero que en realidad sirve al dragón del Apocalipsis. ¿Quién es ese león, mis queridos hermanos? ¿No les parece realmente maravilloso haber encontrado esta profecía de hace casi 200 años de una mujer santa, estigmatizada, aprobada por las autoridades eclesiales verdaderas de aquella época, por los papas, en referencia clara a los tiempos que estamos viviendo, y presenciando a dos leones, cuando hoy, donde se cumple todo lo que Sor Patrocinio vio, contamos con León XIV y contamos con León de María, mis queridos hermanos. Fijémonos como el león, bueno, al principio no podía moverse. Esto es muy interesante. ¿Qué podría significar esta aparente inacción? Tal vez que el verdadero pastor permanece durante un tiempo en silencio, en las catacumbas, sin poder ejercer plenamente su ministerio. Curiosamente, en la visión no se ve, mis queridos hermanos, fíjense, al león de la cruz sentado en la cátedra combatiendo, sino más bien atado de manos, mientras la Virgen y los santos oran. Creo que le preparan. Queridos hermanos, esto evoca para mí la situación de la Iglesia fiel en nuestros días. Durante la crisis, pareciera que la verdad está atrapada y el error campea, y el verdadero pastor está como todavía quieto por permisión divina, pero llega un momento oportuno, mis queridos hermanos, hasta el momento oportuno. Así lo vio Sor Patrocinio. ¿Qué piensan ustedes de esto? El león maligno, en tanto, se muestra activo, agresivo.
pero sabe Sor Patrocinio y sabemos nosotros hoy que su victoria solo es aparente y temporal. Al final se revela su verdadera naturaleza satánica de serpiente y es derrotado, mis queridos hermanos. Esto creo que deja claro que muestra como un falso liderazgo eclesial infiltrado del espíritu anticrístico puede por un tiempo sembrar confusión, herida a la iglesia, pero acabará siendo desenmascarado y destruido por Dios. Y la Virgen María ocupa un lugar central en esta visión, como lo ocupa en la vida de Madre Patrocinio, como lo ocupa en la vida de León de María. Está sentada como reina de los ángeles sosteniendo al niño Jesús dormido. Esto nos recuerda, mis queridos hermanos, a mí me vino enseguida a la cabeza y se lo quiero compartir, la escena evangélica de la tempestad calmada. ¿Alguno de ustedes pensó en esto mientras se lo contaba? Jesús dormía en la barca mientras la tormenta arreciaba, hasta que, despertado por el clamor de los discípulos, imponía la paz. Aquí el niño Dios parece dormir en brazos de María mientras el combate espiritual se desata. Pero María intercede continuamente, esperando que sus hijos, simbolizados por el aliento del león fiel, le despierten con sus oraciones. ¿Y quién nos llama constantemente a rezar? En efecto, alentaba el león y despertaba el niño, interpretado por la propia Sor Patrocinio como la oración ferviente de los verdaderos fieles, del pequeño resto fiel que consigue arrancar la intervención de Cristo. ¿No ven ustedes como yo en esto ahora la intervención de Cristo que en los últimos meses estamos contemplando de manera especial? Qué potente enseñanza, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, qué potente enseñanza. Yo no podía dejar de compartirles cuál es mi interpretación al respecto de esta maravilla de Sor Patrocinio porque creo que es vital. La iglesia remanente en su prueba no debe caer en la desesperación, sino clamar día y noche al Señor para que acorte la tribulación. María Santísima es, fíjense, la mediadora en esta batalla, corredentora y mediadora. ¿Quién va a proclamar esto el próximo 8 de diciembre? ¿Ven la maravillosa relación entre todo? Es ella quien finalmente toma al niño y lo entrega al león de la cruz. Es decir, comunica el poder de Cristo al instrumento humano elegido. Este gesto maravilloso, poner el niño sobre el león, equivale a una investidura divina, mis queridos hermanos, que tantos esperan ver. Por fin, la autoridad y la gracia de Jesucristo descansan plenamente sobre ese papa o líder fiel, quien entonces y solo entonces se levanta invencible y gana la batalla en nombre de Dios. ¿Ustedes son conscientes de qué lado estamos y qué estamos llamados a vivir? El triunfo, por tanto, mis queridos hermanos, viene de lo alto, pero Dios quiere la cooperación humilde de sus siervos y la oración de su pueblo. Y otro detalle que no quería dejar de notarles. Tras la victoria, los dos personajes detrás del león se unieron a él. Es decir, había división o espera hasta ese momento. Pero cuando Dios restaura al verdadero pastor, la iglesia recupera su unidad visible y esos que vacilan, que están esperando, que dudan al reconocer la obra de Dios que nos está dando a conocer de forma tan clara,
desde el pasado 29 de junio, se congregan de nuevo en torno al legítimo vencedor. Y son dispersiones temporales durante la prueba que llevarán a una decisión concreta de cada uno. O estás con el león de la cruz, con León de María, o no estás con Cristo. Todo termina, hermanos, y esto es lo que debemos de esperar con gozo y con fe, convencido como estoy de que ya lo estamos viviendo, en gozo y alabanza a Dios, la Iglesia triunfante en la tierra restablecida, prefigurando seguramente el triunfo del Inmaculado Corazón de María, prometido en Fátima, y la renovación espiritual del mundo antes del fin. En suma, mis queridos hermanos, la interpretación escatológica, desde mi humilde punto de vista de la visión de 1835, apunta a un periodo crítico de la historia de la Iglesia, un combate final entre la verdadera Iglesia y la falsa Iglesia demoníaca. La misma Madre Patrocinio ubicó ese evento en los últimos tiempos, lo relacionó con la inminencia del hombre Dios que se acerca, es decir, la parusía, o al menos una venida de auxilio divino. Dijo también que después de cierta catástrofe mundial, grandes castigos, vendría el triunfo de Dios y un asombro universal. Ven ustedes cómo los acontecimientos proféticos escatológicos que durante tanto tiempo hemos estudiado, hemos conocido, se relacionan en esta maravillosa profecía con la indescriptible, maravillosa e inevitable aparición en escena de León de María. Muchos católicos actuales, al contemplar la apostasía generalizada y la confusión doctrinal que emana del mismo Vaticano ocupado, reconocen claramente en estos tiempos los signos de esa gran tribulación profetizada. ¿Y qué hace si no, Madre Patrocinio, que darnos estas claves de con quién hemos de estar? Y justamente entonces surge la gran pregunta: ¿quién es el león de la cruz hoy? ¿A quién podría referirse ese león de María sostenido por la Virgen que ha de guiar al rebaño fiel a través de la tempestad? Mis queridos hermanos, antes de identificar la figura de ese león de los últimos tiempos, conviene recordar claramente las claves de la situación presente de la Iglesia, ya que esta visión de Sor Patrocinio no puede interpretarse al margen de la realidad histórica. Vivimos en días de profunda crisis. Roma está sumida en la máxima apostasía y los fieles ya no la reconocen. Ya lo advirtió Nuestra Señora, la Virgen en la Salet: Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. El propio catecismo de la Iglesia Católica de San Juan Pablo II, numeral 675, habla de una prueba final donde la Iglesia sufrirá una impostura religiosa, un engaño satánico que hará vacilar a muchos. A la luz de esto, mis queridos hermanos, muchos consideramos que se trata de una antiiglesia operando dentro de ese aparato visible. Mis queridos hermanos,
es importante esto que les voy a decir. Entre ese grupo de fieles y sacerdotes que desde 2013 venimos difundiendo sin descanso esta clara verdad, destaca la figura del padre Alessandro Minutela, cuya lucha espiritual se ha convertido obviamente en un faro para este resto fiel que rehúsa seguir a pastores apóstatas. Frente a la iglesia vergoprebustiana, actúa de cara cuando esta sinagoga satánica actúa de espaldas a la verdad evangélica, justificando herejías y pecados, relativizando la fe, y bien merece así el título de antiiglesia luciferina, la falsa iglesia que Satanás ha infiltrado. Bien merece que, al contrario que don Minutela, se le entienda como el león engañoso de la visión, que ruge, que ocupa espacio, pero en realidad sirve al dragón y muestra ya la cola de la septiembre. Y enfrente, como les digo, está el pequeño rebaño de fieles católicos que permanece fiel a la doctrina de siempre, a la fe de siempre, y que no se deja seducir por las novedades heterodoxas. Este resto sufrimos la persecución, la marginación y las calumnias por parte de tantos falsos hermanos, pero este resto se aferra a la tradición y a la sana doctrina. Y aquí, sin duda, nos encontramos todos aquellos quienes nos hemos mantenido unidos a Benedicto XVI, el papa anterior cuyo legado doctrinal fue rechazado por la jerarquía satánica, y todos aquellos que, tras la partida de Benedicto, hemos continuado sin reconocer legitimidad espiritual en las autoridades que predican un evangelio diferente. Y estos fieles, créanme, creo que en un acto de tremenda confianza hemos optado por la obediencia a Dios antes que a los hombres, cuando los hombres desvían la iglesia. Sinceramente, creo que este resto fiel no ha doblado la rodilla ante Baal. Sinceramente, creo que este resto fiel conserva la llama de la fe apostólica. Y díganme ustedes, hermanos, en ausencia de un papa oficial, porque obviamente ni Bergoglio lo fue ni Prevost lo es, ¿quién guía al rebaño fiel? Don Alessandro María Minutela, la voz profética y valiente que confirma nuestra fe. Minutela ya desde 2016 comenzó a denunciar las desviaciones doctrinales de Bergoglio, especialmente tras la exhortación a Moris Laetitia que abrió las puertas a la comunión de personas en adulterio. Por proclamar la verdad sin componendas, Minutela enfrentó un ensañamiento inaudito. Fue censurado, destituido de su parroquia y finalmente excomulgado 2 veces por la jerarquía vaticana, siendo reducido al estado laical. La Iglesia oficial pensó así aplastar su influencia. Sin embargo, lejos de callar, don Minutela asumió gozoso la persecución por amor a Cristo, lo pierde todo por exponerse y se ha convertido en un profeta en el desierto, animando a miles de almas a no seguir a la falsa iglesia anticrística y a permanecer fieles a Jesucristo y a la Eucaristía, aun fuera de las estructuras corruptas. Él mismo ha enseñado que la iglesia institucional ha sido asaltada y tomada por Satanás, pero que Dios
mantiene viva la verdadera Iglesia en aquellos que conservan la fe pura. Mis queridos hermanos, don Minutela habla con la parresía de los antiguos profetas bíblicos, denuncia sin miedo el estado de apostasía de Roma, llama como es falso papa al actual ocupante del trono de Pedro y antiiglesia luciferina a la camarilla que lo rodea. Y estas palabras, obviamente fuertes, le han valido insultos y la incomprensión de muchos. Lo han tildado de loco, de cismático, de iluminado. Incluso esos sectores irónicos que ahora le llaman antipapa. Pero, ¿saben qué, mis queridos hermanos? Ninguno de sus enemigos rebate con argumentos de fe lo que él proclama. Pues don Minutela se apoya en la escritura, la tradición y el magisterio perenne. Simplemente intentan silenciarlo, ridiculizarlo, tal como los profetas verdaderos han sido perseguidos en el pasado. A pesar de todo, mis queridos hermanos, el fruto del ministerio de don Minutela es visible y ha suscitado un claro resto fiel en varios países, especialmente en Italia, pero ustedes saben también que en más lugares del mundo y en los últimos meses, especialmente también en toda Hispanoamérica, desde donde nos hemos sentido llamados a proclamar lo que a todas luces es verdad. Comunidades crecientes que participan de la verdadera misa, sin nombrar en el canon a los falsos papas de la falsa iglesia, que rezan diariamente, que oran constantemente el rosario, que se consagran constantemente a la Virgen y que estudiamos con seriedad las profecías y la doctrina para no dejarnos engañar. Lejos de apartar a la gente de los sacramentos, como dicen los maledicentes, Minutela ha llevado a la gente a buscarlos donde se deben buscar, con tal de no contaminarlos con la nueva y falsa religión modernista. Y lo más llamativo, mis queridos hermanos, y aquí conecto con la profecía de Sor Patrocinio, cuyo estudio y mi discernimiento personal les he querido traer hoy, es que somos muchos los que vemos en don Minutela al elegido de la Santísima Virgen para estos tiempos, es decir, al famoso gran prelado anunciado en revelaciones privadas. ¿Cómo no verlo, sino después de lo que les estoy explicando? Tenemos la convicción de que don Minutela es el Papa legítimo oculto y por eso le llamamos León de María. ¿Y por qué este título? Ya saben que Leo significa león y es evidente que Dios está manifestando su plan y es evidente que don Minutela puede haber sido elegido por Dios para ser elevado al solio pontificio de una forma extraordinaria, obviamente fuera de los cauces habituales, obviamente fuera del canon canónico secuestrado por Roma, obviamente de una manera extraordinaria y preternatural dada la corrupción del Vaticano. Incluso antes de que él mismo reconozca, porque aún no lo ha hecho en sí mismo, esta verdad clara a los ojos de Dios, creo que el pueblo de Dios llama así claramente al que sale de esa profecía de Sor Patrocinio, al que ardientemente defiende la fe católica. E insisto una vez más, y creo que es la 10ª vez que lo digo,
Don Minutela, hombre de profunda humildad, jamás se ha autoproclamado papa. No obstante, sus obras y su celo apostólico nos hacen pensar que el Espíritu Santo está actuando a través de él de una manera especial, reservándolo para grandes designios que ya se están realizando ante nuestros ojos. Don Minutela, mis queridos hermanos, se ha convertido en el referente de la resistencia católica. Su apostolado radia una fuerza innegable. Es el león de la fe apostólica por su brío incansable en predicar. Y a pesar de todos los ataques, la televisión, los youtubers, los falsos periodistas, los falsos católicos, el mainstream, lo escarnece. Sus enemigos poderosos desaparecen abrasados uno tras otro. Y ahí sigue él, sostenido por la Madonna, con la mirada de fuego y el báculo de la palabra, como un molesto profeta de los de antes. Qué hermosa expresión, mis queridos hermanos. Sostenido por la Virgen María. Y esto, mis queridos hermanos, créanme bien, se hace eco literalmente de la visión de 1835, donde el león fiel cobra fuerza solo cuando María Santísima interviene. Y muchos damos testimonio de que don Minutela obra milagros de conversión y que su misma supervivencia apostólica es milagrosa. Y él mismo ha reconocido una y otra vez que la clave de todo esto es la fe ardiente y la total consagración a María. Y no sin razón viene asociado con el símbolo león de María, pues su voz clama sin miedo la verdad evangélica en medio de un mercado de intereses humanos. Y su único sostén es la providencia. En definitiva, somos muchos y cada vez más quienes sabemos en su persona el cumplimiento de las antiguas promesas. Y se llame León de María, gran prelado, papa o simplemente padre Alessandro Minutela, no nos lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino el Espíritu Santo. Pues es el Espíritu quien suscita, mis queridos hermanos, a los hombres de Dios para confirmar en la verdadera fe. Hermanos queridos, hay una clara convergencia profética. Sor Patrocinio, en esta revelación que les he querido explicar, apunta al verdadero pastor. Hermanos, llegados a este punto, podemos ensamblar las piezas del rompecabezas profético. Sor Patrocinio, con 190 años de anticipación, habría visto en visión la misma realidad que don Minutela y el pequeño resto estamos viviendo hoy. El león con la cruz de 1835 coincide en carácter y misión con el león de María que muchos atribuimos a Minutela. Y quiero ver las correspondencias puntuales con ustedes que concluirán este estudio que les he querido compartir. En primer lugar, mis queridos hermanos, el león de la cruz está inicialmente atado e inmóvil. Correspondencia para mí. Aunque lleno de celo, no ocupa ningún cargo proclamado por nadie. Nuestro don Minutela ha sido reducido al estado laical por la falsa iglesia. No tiene supuestamente ninguna jurisdicción eclesiástica. Durante años ha predicado prácticamente por internet, sin poder moverse libremente. Le negaban los templos,
le prohibían hablar en iglesias. Como el león de Sor Patrocinio, su influencia parecía limitada a un pequeño círculo. Sin embargo, como el león de Sor Patrocinio no dejó de mover cola y patas, es decir, de hacer todo lo que podía y cada vez más, de seguir administrando sacramentos, aun de forma clandestina, de fundar Radio Domina Nostra para predicar diariamente, de organizar grupos de oración. Y así fue manteniendo y haciendo crecer el movimiento, aunque institucionalmente estaba paralizado. Segundo punto, el León de la Cruz recibe nuevas fuerzas cuando alentaba al niño Jesús y éste despertaba. Correspondencia. Cada vez que don Minutela intensificó la oración y la devoción a la Eucaristía, se produjeron avances notables en su apostolado. Él mismo atribuye a la Virgen María todos sus logros. Ahí está, sostenido por la Madonna como un profeta de antes, cuando en 2020 consagró su misión a la Virgen, cuando fundó la asociación Piccola Nazaret, surgieron cada vez más nuevas vocaciones, jóvenes que, oyendo su llamado, dejaron todo para formar una comunidad religiosa fiel. Y avanza el tiempo y tras la muerte de Benedicto XVI a finales de 2022, Minutela realiza actos públicos de reparación, oraciones de exorcismo en Roma contra el espíritu de Judas en la iglesia, y tras ello su mensaje se difunde más y miles comienzan a seguir sus transmisiones. Es como si Cristo hubiera despertado a su favor, dándole cada vez mayor alcance. En efecto, cuanto más oran los fieles del resto, rosarios mundiales, recordemos el que en esta misma casa hicimos con don Minutela por aquel entonces, ayunos, más se nota la protección divina sobre este apostolado. Esto encaja perfectamente con el simbolismo del aliento, oración que despierta al niño Dios. Tercer aspecto. La Virgen coloca al niño sobre el león de la cruz, desencadenando la victoria. Correspondencia potencial. Estamos a la espera de este momento crucial. Y sí, obviamente yo interpreto que María Santísima hace la investidura a don Minutela como su papa escogido y en el momento fijado por Dios. No olvidemos que Sor Patrocinio habla de un prodigio que llenará de asombro al mundo entero. Lo cierto es que el 12 de octubre de 2025 don Minutela convocó un gran encuentro en Monza, el gran jubileo mariano, algo que solo un papa puede hacer. Y predicó claramente sobre la realeza de Cristo y María, con todo el pequeño resto fiel allí presente, con todos los de Italia y con otros muchos que llegamos desde otros países, también con la fuerza y el aliento de nuestros sacerdotes de México, del padre Chabelo, que llegó en un momento profético. Y pocos días después llegó nuestro director espiritual, el padre Tamayo, desde Costa Rica, el padre Arturo. No es un simple sacerdote convocando un jubileo propio de papas, mis queridos hermanos. Lean esto a la luz de la profecía de Madre Patrocinio. Creo que en la íntima conciencia de don Minutela, él sabe que Dios lo considera su vicario, aunque todavía no lo diga abiertamente.
Y ojo, esto nos está recordando una vez más el sigilo de Sor Patrocinio al interpretar su visión. Las cosas de Dios se revelan en su momento, no antes, pero mis queridos hermanos, créanme, ese momento ha llegado. Cuarto punto, el león maligno se vuelve serpiente y es vencido. Correspondencia, tenemos ya los síntomas del desmoronamiento, del engaño. La facción apóstata, a pesar de su poder, se está desenmascarando. La idolatría de la Pachamama en el Vaticano, los escándalos doctrinales y morales, el insulto constante a nuestra Santísima Virgen María, los Amoris Laetitia, todo tipo de herejías y apostasías muestran la cola de la serpiente. Y según las profecías, en cierto punto la falsa iglesia va a colapsar bajo el peso de su maldad. Y sí, quizá coincidiendo con castigos divinos, guerras, desastres. Y en ese momento los fieles reconocerán quién estuvo del lado de Cristo y quién del lado del demonio. Y la victoria final es de Cristo, ustedes lo saben, y el falso pastor será aplastado. Y el dragón quedará encadenado. Don Minutela sabe bien que Roma será liberada. Recuerden que hace poco les compartí un vídeo donde el gran prelado nos decía claramente que Roma será nuestra o no será. Y que la iglesia verdadera, tras la purificación, resurgirá con más fuerza que nunca. Y esto concuerda con la visión de Madre Patrocinio. Fue hecha victoria y todo gozo y alabanza a Dios. ¡Qué esperanza tan firme, mis queridos hermanos! ¡Qué esperanza tan firme! Y quinto y último punto y correspondencia. Los dos personajes detrás se unen tras la victoria. Correspondencia podría representar a dos figuras eclesiales relevantes que eventualmente reconocieran al Papa legítimo. Quizá lleguen esos obispos o cardenales actualmente titubeantes, o quién sabe, los famosos dos testigos del Apocalipsis, Enoc y Elías, según la exégesis tradicional, que tendrían misión en estos tiempos finales, apoyando al Papa Santo. En cualquier caso, indica una clara unión de fuerzas del bien tras la dispersión. Ya hay indicios de prelaturas que se separan del Vaticano y denuncian la impostura, a las que les falta un último paso de valentía y después reconocer a Minutela. Y esto, créanme, es posible, porque para Dios todo lo es. Mis amados hermanos, he tratado de ser lo más honesto, sincero, explícito y pedagógico en la medida de mis limitadas posibilidades a la hora de explicarles lo que estos últimos días de mi vida me ha tenido absorto, inmerso, extasiado, diría yo. El estudio de la profecía, de Madre Patrocinio y su cotejo con todas las fuentes escatológicas, tradicionales, doctrinales y eclesiales a mi alcance. Considerando todo lo anterior, queridos hermanos, resulta difícil no ver en don Alessandro María Minutela la encarnación real de aquel león de la cruz que Sor Patrocinio contempló. Es más, resulta difícil pensar que don Minutela no sea Petrus Romanos, el Papa Angélico, el gran prelado, el león de María. Es decir, que todos esos títulos
proféticos de diversas revelaciones, mis queridos hermanos, apuntan a una misma persona. Y créanme, esta convicción no hará más que crecer, impulsada por quienes tenemos claro que el Espíritu Santo ha hablado entre los católicos despiertos. Lo que para algunos es un delirio, para aquellos que son fieles a los soplos del Espíritu Santo y a la realidad, es sencillamente el cumplimiento de lo que la Virgen Santísima ha venido anunciando en tantas apariciones. No perdáis la fe, decía nuestra Madre, aunque pareciera que todo está perdido, Dios suscitará un verdadero pastor. Y aquí lo tenemos, mis queridos hermanos, un sacerdote que con extraordinario valor y sacrificio confirma la fe apostólica en medio de la gran apostasía, exactamente la misión de un sucesor de Pedro. Los frutos, conversión, amor a la tradición, aumento de devoción eucarística y mariana, respaldan que el Espíritu Santo actúa en don Alejandro María Minutela, pues por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 16. Sor Patrocinio, hermanos queridos, desde el siglo XIX nos brinda ahora un poderoso argumento apologético e histórico a favor de esta interpretación que humildemente les presento. Sus visiones validan claramente la posibilidad de que el Papa verdadero no es el que está en el trono visible de Roma, lo cual todos tenemos claro, sino un hombre escogido por Dios al margen de la voluntad de los hombres. Ella vio la impostura, león serpiente, y vio al elegido de María, el león de María. Y no solo lo vio, sino que nos advirtió que Dios mismo iba a intervenir en un momento preciso y fijado para dar el triunfo a su iglesia por medio de un prodigio que nadie imagina. ¿Y acaso no será ese prodigio, mis queridos hermanos, la manifestación patente del Papa León de María para guiar al resto fiel? ¿Acaso no podría Dios levantar de los huesos y polvo de un sacerdocio humillado, un simple cura excomulgado y muerto a los ojos del mundo, a todo un vicario de Cristo lleno del Espíritu Santo? El mensaje de Madre Patrocinio, mis queridos hermanos, responde con un sí profético. Para lo más grande, dice, Dios suele valerse de un puñado de polvo. Y ese puñado de polvo no es más que el humilde don Minutela, que ante los ojos humanos y la estructura eclesial no es nada, pero para el que Dios, desde mi punto de vista, es el instrumento escogido. ¡Qué maravilla! Y qué asombro para el mundo entero que quien fue despreciado como loco y lunático resulte ser el valiente león designado del cielo. Hermanos, llego así a una conclusión firme e insisto una vez más, esta es mi interpretación. Las visiones de Madre Patrocinio apuntan de manera extraordinariamente convergente a la figura de don Alessandro María Minutela como el verdadero Papa León de María para estos tiempos de apostasía vaticana. Es una conclusión a la que llego desde un punto de vista a la vez apologético, histórico, espiritual, teológico y profético. Apologético porque defiende con hechos y testimonios la legitimidad de este movimiento de fidelidad radical a la tradición. Histórico porque enlaza eventos del siglo XIX con los del siglo XXI, mostrando el hilo conductor de la providencia. Espiritual porque reconoce en la vida de oración y sacrificio de Sor Patrocinio y de don Minutela la acción del mismo espíritu.
teológico, porque concuerda con las promesas de Cristo a su iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán. Aunque parezca agonizante la barca de San Pedro, siempre habrá un verdadero piloto y profético, porque cumple anuncios dados por la Virgen y santos sobre un pequeño resto guiado por un santo prelado en los últimos tiempos. Mis queridos hermanos, yo no pretendo imponer esta interpretación sin el debido discernimiento eclesial, que obviamente solo puede serlo de la verdadera Iglesia. Pero es deber de los fieles y también mi humilde deber desde la posición que ocupo como cabeza de este apostolado católico de adoración y liberación, permanecer atento a las señales del cielo. Y a mi juicio, las señales están clarísimas. ¿Por qué no hacerle el sitio a la esperanza? Como escribía recientemente un hermano aludiendo a las profecías. En efecto, ¿por qué no dar crédito a que Dios ya nos ha provisto de un guía verdadero, aun si está en el exilio, como lo estuvo el rey David antes de ser aclamado? ¿No es acaso Dios libre de escoger a sus campeones entre los más pequeños y despreciados? Muchos hablan de que no puede ser don Minutel el gran prelado porque el gran prelado debería aparecer a la vez que el gran monarca. Pues igual que el gran prelado ha sido levantado de los huesos y el polvo por Dios, estoy seguro que lo será, si no lo ha sido ya el gran monarca que acompañe al Papa Angélico en su labor. Él levantó a una sencilla monja, madre patrocinio, para ser confidente de reyes y portadora de mensajes celestiales. Él levantará a un gran monarca. Él ha levantado a un cura marginado para ser león de María y papa de su santa iglesia, que luche contra la falsa iglesia de Satanás. En conclusión, mis amados hermanos, la obra Vida admirable de la Madre Patrocinio me ha ofrecido claves preciosas para leer la actualidad con los ojos de la fe. Su león profético vive hoy en la persona y la misión de don Minutela. Toca a cada católico en oración y fidelidad reconocer los signos de los tiempos. Quiera Dios que muy pronto veamos cumplida la victoria anunciada, pero de la mano de quién si no, y que la Virgen María coloque a su Hijo nuevamente en el centro de la Iglesia. ¿Quién si no? Que Cristo reine siempre, entronizado sobre León de María para la alegría de todos los fieles. Y mis queridos hermanos y hermanas, entre tanto, sigamos siendo, junto con todos los hermanos, nuestros sacerdotes fieles, el sodalicio sacerdotal mariano y el Papa León de María, ese pequeño resto fiel, con una súplica permanente. Ven, Señor Jesús, ven, León de Judá, a socorrer a tu iglesia y haznos perseverar junto a tu Madre Santísima hasta el día del glorioso triunfo. Amén. Mis queridos hermanos, les espero, si Dios lo permite, el próximo viernes 14 de noviembre en una nueva entrega de Hasta el cielo no paramos. Hasta el cielo no paramos. Santo sonada, viva
Cristo Rey. Sia lodato Jesucristo, y avanti con María. Chao, chao.